Hola, bienvenidos al tutorial para el uso de base de datos Access con C++ Builder 6. Lo que vamos a realizar en este tutorial primeramente es cómo conectar la base de datos de Access realizada en una herramienta de Microsoft Office a Builder 6. Entonces lo que vamos a hacer en la primera parte será esa conexión, lo cual para reflejar una base de datos de Access en un proyecto de Builder debemos elegir los siguientes componentes. El primero sería Add Connection, el segundo Add Command, el tercero Add Table, el cuarto Data Source y el quinto DB-Grip. Los tres primeros lo podemos encontrar en la pestaña Add. El cuarto, que es Data Source, lo encontramos en la pestaña Data Access y el quinto DB-Grip lo encontramos en la pestaña Data Control. Configuración de propiedades para los componentes. Primero seleccionamos el componente Add Connection y en ella hacemos en la parte izquierda tenemos el inspector de objetos que nos muestran las propiedades y los eventos de cada componente. En las propiedades vamos a seleccionar la propiedad conexión string del Add Connection. Saldrán 3 puntos, seleccionamos y nos aparecerá una ventana de diálogo que seleccionaremos la última Use Connection String y le damos al botón Build. Después seleccionamos el proveedor, es decir, el proveedor que me va a otorgar la base de datos, como es en este caso el Microsoft Office 12.0 Access Data Engineer All, entre otros. Y ahí se puede observar otros diversos proveedores como Oracle, MySQL y que ustedes utilicen de su preferencia. Después damos siguiente. Por último, nos va a pedir que coloquemos la dirección o el origen donde se encuentra la base de datos. Esto se recomienda que se guarde en la misma carpeta del proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando creamos la base de datos en Access, la vamos a guardar dentro de la carpeta que guardamos el proyecto de Builder con un nombre en especial, ¿sí? Ejemplo, la dirección de la carpeta de mi proyecto es la primera parte hasta proyecto Builder, que es la carpeta que yo estoy guardando el proyecto. Después sigue el nombre de la base de datos que yo le di en Access. Cuando la guardé me pidió un nombre, yo le di base de datos y el formato de la base de datos, que eso lo da el mismo Access. Eso se encuentra cuando le damos clic derecho, propiedades, y ahí nos aparece el formato de la base de datos que otorga Access. Copiamos toda esa dirección y la pegamos en la ventana donde dice origen de datos. Y observamos que más abajo dice el nombre de usuario admin. Esto más adelante nos lo va a pedir. Después probamos la conexión en el botón y si todo está bien le va a decir que fue una conexión exitosa y seleccionamos el botón aceptar. Segundo, seleccionamos el componente Add Command y en ella hacemos lo siguiente. En las propiedades seleccionamos la propiedad conexión
y seleccionamos el componente AdoConnection que ya habíamos configurado. Después seleccionamos el componente AdoTable y en la propiedad conexión también seleccionamos el componente AdoConnection. Después seleccionamos en las mismas propiedades del AdoTable abajo el que dice TableName ese, y nos va a pedir el usuario que le había comentado. Escribimos admin y todo lo demás lo dejamos vacío y le damos OK, y ahí nos desplegará todas las tablas que tengamos en nuestra base de datos. ¿Sí? Seleccionamos una, la deseada que nos muestre en el programa, la primera que nos muestre en el programa, y después seleccionamos en el mismo AdoTable, en la propiedad type, lo cambiamos de false a true. Después si seleccionamos el siguiente componente, que es el data source, seleccionamos la propiedad dataset y elegimos el componente AdoTable. Y el quinto componente, que es el dbgrip, en su propiedad data source seleccionamos el data source y ahí ya debería de visualizar la conexión exitosa de su base de datos Access, como se ve en el ejemplo. Si no pasó, es decir, tiene que repetir todos los pasos anteriores porque algo estás haciendo mal.